En la opulenta ciudad de Luxor, donde los balcones de hierro forjado se enredaban con bugambillas moradas, existían dos mundos separados por una frontera invisible pero impenetrable: las colinas doradas donde vivían los acaudalados, y los valles grises donde sobrevivían los trabajadores. En la cima de esta jerarquía social se encontraba don Alejandro de Mendoza, heredero de una fortuna textil y dueño de la mitad de las propiedades de la ciudad. Alejandro no era simplemente rico, cultivaba su riqueza como otros cultivan orquídeas raras, con meticulosidad y exhibicionismo. Cada año, en el equinoccio de otoño, organizaba en los jardines de su mansión Los Laureles una fiesta que era el acontecimiento social de la temporada. Esta fiesta no celebraba la amistad ni la comunidad, sino el poder, la influencia y, sobre todo, la distancia insalvable entre él y los demás. Este año, sin embargo, la fiesta tenía un objetivo específico en la mente de Alejandro: humillar públicamente a Rafael Solano. Rafael era un albañil de 45 años, manos callosas como corteza de roble, que trabajaba en las propiedades de Alejandro. Lo que más irritaba al magnate no era su pobreza, sino su alegría inalterable. Rafael silbaba mientras enladrillaba, conversaba amablemente con todos, y sus ojos grises reflejaban una paz que las cuentas bancarias de Alejandro nunca podían comprar. Un día, Alejandro lo había escuchado decirle a su hijo pequeño: la riqueza más grande, mijo, es dormir con la conciencia tranquila. La frase le había quemado el orgullo como un cigarrillo. Por eso, cuando los 300 invitados, políticos, empresarios, herederos ociosos, estaban en el clímax de la velada, entre el champaña y los canapés, Alejandro hizo sonar una campanilla de plata. Amigos, honorable sociedad, anunció con una sonrisa teatral, tenemos un entretenimiento especial esta noche. Señaló hacia Rafael, quien había sido obligado a asistir para arreglar un desperfecto y luego invitado a quedarse, vestido con su ropa de trabajo, manchada de calorías. Este es Rafael, uno de mis más diligentes trabajadores. Un murmullo de expectación recorrió la multitud. Todos reconocían el juego cruel de Alejandro. Veo que admiran la sencillez de este hombre, continuó Alejandro, caminando hacia el antiguo pozo que estaba en el centro del jardín, un relicario de la mansión original. Pero hoy, le ofreceré la oportunidad de cambiar su suerte. Se acercó al borde, sacó su reloj de bolsillo de oro, una pieza de museo que había pertenecido a su bisabuelo, y lo dejó caer intencionadamente. Un "oh" colectivo se elevó al oír el débil chapuzón en las profundidades. Rafael, dijo, proyectando su voz para que todos escucharan, este pozo tiene, digamos, 12 metros de profundidad. Agua estancada, lodo, quién sabe qué más. Pero en el fondo yace mi reloj, mi herencia. Si saltas ahí, lo recuperas y sales con él, te daré 100.000 monedas. Suficiente para que nunca vuelvas a trabajar para mí o para nadie. La propuesta era un espectáculo de humillación perfecto. El dinero era una tentación obscena para un hombre pobre, pero el precio era convertirse en el hazmerreír de la élite, emerger cubierto de la inmundicia que simbolizaba su condición social. Los invitados sonrieron, cuchichearon, algunos con incomodidad disimulada, otros con franco regocijo. Rafael permaneció inmóvil un momento. Sus ojos recorrieron los rostros expectantes, las joyas que brillaban bajo la luz de las antorchas, la sonrisa satisfecha de Alejandro. No había ira en su mirada, solo una profunda y serena evaluación. Luego, asintió lentamente. Necesitaré una cuerda resistente, una linterna potente y un saco de lona impermeable, pidió con una voz tranquila que sorprendió a todos por su falta de temor o súplica. Alejandro, divertido, ordenó que le trajeran lo que pedía. Mientras preparaban el equipo, un anciano sirviente, Manuel, quien había servido al padre de Alejandro, se acercó a Rafael y le susurró algo al oído, con los ojos llenos de una urgente advertencia. Rafael solo puso una mano en su hombro y le dio un leve apretón de gratitud. Atándose la cuerda a la cintura, Rafael se descolgó por la boca del pozo. La oscuridad lo tragó, solo iluminada por el haz tembloroso de su linterna. Los murmullos de la fiesta se ahogaron, reemplazados por el goteo del agua, el roce de la piedra húmeda y su propia respiración. El descenso fue largo. El aire se volvió pesado y olía a tierra mojada y tiempo detenido.
Al fondo, sus pies encontraron no solo agua, sino un lecho de lodo espeso y objetos extraños que crujieron bajo sus botas. La linterna reveló el reloj de oro, brillando débilmente sobre una roca semisumergida. Lo tomó y lo guardó. Pero entonces, la luz se posó en algo más, una caja metálica, oxidada pero aún sólida, medio enterrada en la pared del pozo. La curiosidad pudo más. Con esfuerzo, la desprendió. Al abrirla, encontró varios cuadernos cubiertos de una tela encerada que los había protegido parcialmente de la humedad. La letra en la portada del primero era inconfundible: Fernando de Mendoza. El padre de Alejandro. Rafael conocía las historias sobre don Fernando, un hombre tan rico como su hijo, pero del que siempre se hablaba con un respeto diferente, una calidez que Alejandro nunca inspiraba. Sentado en una piedra, con el agua a la cintura, Rafael abrió el primer cuaderno. La linterna iluminó palabras que parecían gritar desde el pasado. 12 de marzo. Hoy mi hijo Alejandro, de solo 16 años, despidió al jardinero Esteban y a su familia porque su niño rompió sin querer una estatua. Le expliqué que los errores se pagan, pero no con el hambre de una familia. Alejandro me dijo: la debilidad es el mayor error, padre. Me estremecí. ¿En qué me equivoqué? 7 de julio. He creado un fondo secreto. A través del abogado Rivas, ayudamos a la viuda López a mantener su panadería. Alejandro cree que quebró. A veces la verdadera caridad debe ser invisible para no herir el orgullo, pero también para no alimentar la arrogancia del que da. Página tras página, el diario revelaba a un hombre complejo, un magnate que usaba su fortuna como un puente, no como un muro. Que financiaba estudios en la sombra, que medía su riqueza en comunidades sostenidas, no en yates comprados. El pozo, explicaba en una entrada, era su sala de reflexión. Bajaba aquí para recordar de dónde venía y decidir hacia dónde iba. Rafael guardó los cuadernos en el saco impermeable junto al reloj. Su corazón latía fuerte, no por el esfuerzo físico, sino por el peso de la verdad que sostenía en sus manos. Arriba, la espera se había vuelto impaciente. ¿Se habrá ahogado el pobre diablo?, bromeó un invitado. Alejandro comenzaba a sentir un regusto amargo. Quizás había ido demasiado lejos. Entonces, la cuerda se tensó. Con movimientos lentos y firmes, Rafael emergió de la boca del pozo. Estaba cubierto de lodo hasta el pecho, su ropa empapada, su rostro manchado. Pero en sus ojos no había vergüenza, sino una claridad cristalina. Extendió la mano y depositó el reloj de oro, brillante y limpio, en la palma de Alejandro. Un aplauso irónico estalló entre los invitados. Alejandro sonrió, victorioso. Ordenó a un mayordomo que trajera el maletín con las 100.000 monedas. El chasco de metal pesado fue colocado ante Rafael. Toma. Has ganado tu sucio dinero. Ahora eres un pobre, más rico, dijo Alejandro, y algunos rieron. Rafael no miró el maletín. En cambio, sacó del saco la caja oxidada y los cuadernos. El gesto fue tan inesperado que el silencio cayó de golpe. Encontré algo más en su pozo, don Alejandro, dijo Rafael, y su voz, ahora, no era la de un empleado, sino la de un mensajero. Los diarios de su padre, don Fernando. Parece que este pozo no solo guardaba agua. Alejandro palideció. Reconoció la caja. Era la misma que su padre guardaba en su estudio y que desapareció después de su muerte. Todos la dieron por perdida. ¿Qué insinúas?, tartamudeó Alejandro, su confianza resquebrajándose. No insinuó nada. Leo, respondió Rafael con firmeza. Abrió un cuaderno al azar y, bajo la luz de las antorchas, leyó en voz alta, con una dicción clara que llegó a cada rincón del jardín. Hoy descubrí que Alejandro desvió fondos del proyecto de viviendas para los trabajadores para comprar otro automóvil. He ordenado al contador que lo restituya de su herencia futura, sin que él lo sepa. Un hombre que roba a los pobres para adornar su ocio es pobre en el peor sentido. Me duele. Bajé al pozo hoy a llorar. El silencio ya no era expectante, era incómodo, cargado. Los invitados intercambiaban miradas. Alejandro parecía encogerse, su traje impecable parecía una burla.
Rafael leyó otra entrada sobre cómo don Fernando pagó la educación de Rafael mismo, cuando era niño, tras la muerte de su padre en un accidente en una de las fábricas. Una deuda de honor, llamaba el viejo Mendoza a ese acto. Hay cientos de páginas aquí, don Alejandro, dijo Rafael, cerrando suavemente el cuaderno. Historias de un hombre que entendía que la verdadera riqueza no está en lo que se acumula, sino en lo que se comparte. En lo que se construye sin poner tu nombre en una placa. Su padre no era dueño de esta ciudad, era su custodio. Usted, solo es su inquilino. Alejandro no podía hablar. La humillación que había intentado infligir le volvía como un boomerang, multiplicada por 1000. No era el lodo en la ropa de Rafael lo que avergonzaba, sino el polvo de su propia indiferencia expuesto ante todos. No era la pobreza de Rafael lo que se exhibía, sino la bancarrota moral de Alejandro. Guarde su dinero, dijo Rafael, empujando suavemente el maletín con el pie. No necesito ser comprado. Pero le sugiero, por su propio bien, que lea estos diarios. Su padre dejó una herencia mucho mayor que sus fábricas. Dejó un ejemplo. Y usted tiene la oportunidad de reclamarla. Y entonces, Rafael hizo algo que nadie esperaba. Se quitó la camisa embarrada, revelando un torso fuerte y marcado por el trabajo honesto. De un gancho donde colgaban herramientas de jardinería, tomó una manguera y se lavó tranquilamente la cara y los brazos. Luego, tomó su chaqueta vieja pero limpia que había dejado a un lado, se la puso, y con una dignidad impecable, se volvió hacia la salida. Antes de desaparecer entre los setos, se volvió una última vez. Miró directamente a Alejandro, quien seguía petrificado, sosteniendo los cuadernos mojados como si fueran carbones al rojo vivo. El pozo es profundo, don Alejandro, dijo Rafael. Pero la caída de un hombre no se mide en metros, sino en principios. Su padre lo sabía. Quizás, si baja usted también, pueda encontrar el camino de regreso. Rafael se fue. La fiesta se disolvió en un murmullo incómodo y rápido. Los invitados se despidieron con prisas falsas, evitando la mirada de Alejandro. Alejandro pasó la noche en vela, en el estudio de su padre, con los cuadernos secándose junto al fuego. Los leyó todos. Lloró ante algunas páginas, rió con amargura ante otras. Vio reflejado en la escritura de su padre al hombre que él había sido y al monstruo en el que se estaba convirtiendo. La búsqueda de respeto a través del miedo, el confundir lujo con valor, el vacío que intentaba llenar con la sumisión de los demás. Al amanecer, con los ojos enrojecidos y el alma al descubierto, Alejandro bajó al pozo. Por primera vez en su vida. La oscuridad ya no le pareció amenazante, sino acogedora. El silencio no era vacío, sino lleno de las palabras de su padre. En el fondo, tocó el lodo donde Rafael había estado. Allí, en la más absoluta humildad física, comprendió su propia pobreza espiritual. Cuando salió, no era el mismo hombre. Ordenó que se cerraran las fábricas por un día y convocó a todos sus trabajadores, con Rafael a la cabeza. Anunció cambios radicales, salarios justos, participación en utilidades, fondos para educación y vivienda. Y empezó, discretamente, a seguir el ejemplo de su padre, ayudando no para ser visto, sino para reparar. La humillación buscada se transformó en la más profunda lección de humildad. El hombre que quería rebajar a otro encontró su propia elevación en las palabras de un padre que, desde el fondo de un pozo y a través de las manos de un albañil digno, le enseñó la verdadera profundidad del carácter, el peso insoportable de la conciencia perdida y el camino, empedrado de buenas acciones, para regresar a casa. Y Rafael, el albañil, siguió siendo pobre en monedas, pero se convirtió en una leyenda en la ciudad, el hombre cuya dignidad, más profunda que cualquier pozo, había redimido el alma del hombre más rico de Luxor. Si esta historia te dejó pensando, si alguna vez viste una injusticia elegante o una humillación disfrazada de éxito, este canal es para ti. Suscríbete. Aquí contamos historias donde el dinero no siempre gana.